Soy Gabriel León y ahora comienza Rockstars. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 4 de julio del 2022, son las 12:06 y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones sobre ciencia. Nos vamos de un viaje porque ya está conectada nuestra invitada para la entrevista de hoy, es la doctora Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia de Ciencias y Premio Nacional de Ciencias Naturales. Vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Cecilia, primero que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. ¿Cómo has estado? No, muchas gracias, Gabriel. Qué bueno que me invitaste a conversar. Encantado, Cecilia, de poder conversar nuevamente. Hoy tenemos en la pauta un tema que es súper interesante. Y para empezar a conversar de este tema me gustaría contar una historia que es sobre un artículo científico que fue publicado hace un tiempo, en el que se enviaban a distintos académicos y académicas dos currículum que eran exactamente iguales. Lo conozco. La única diferencia era el nombre. En un caso era el de una mujer y en el otro caso era el de un hombre, John y Jocelyn. Y es impresionante lo que ocurrió porque de manera consistente el currículum del hombre fue mejor evaluado que el de la mujer, a pesar que, insisto, eran exactamente iguales. Y es tremendamente relevante porque es el punto de partida que nos permite entender y discutir para tratar de solucionar parte importante de la brecha de género que afecta a todas las actividades productivas, pero particularmente a la ciencia y, por supuesto, también en nuestro país. Cuéntanos, Cecilia, un poco, en el caso tuyo y de tu trayectoria, ¿cómo has ido percibiendo esta brecha que existe actualmente en Chile entre la carrera académica de hombres y mujeres? Mira, yo soy una optimista innata, así que creo que estamos mejorando, ¿ya? Si lo comparas con la situación de 5 décadas atrás, las cosas han cambiado en forma positiva, ¿ya? Todavía estamos bien lejos de llegar a mayor participación de las mujeres en ciencia, pero yo creo que aquí el problema es un problema que no solo ocurre en Chile, sino que es un problema internacional. Sí. Y que refleja, yo te puedo contar también otra cosa, parecida a tu anécdota, ni siquiera es una anécdota, porque eso fue publicado, lo que tú cuentas, Sí. que refleja que en el fondo lo que pasa es que hay una desconfianza profunda de la sociedad hacia el talento de las mujeres, hacia la capacidad de las mujeres de tener pensamiento crítico y analítico. Fíjate que el año 2015, no sé si tú conoces esto, el diario El País en España publicó una encuesta que fue organizada y llamada por la Fundación L'Oréal, que tiene este programa de Mujeres en Ciencia que es bien importante. Y encuestaron a personas, más de 1.000 personas de cada uno de los países encuestados, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, en España, en Francia. Y más del 65-70% de las personas opinaban que las mujeres no tenían talento para ser líderes científicas, que no tenían espíritu crítico, que no sabían analizar la información en forma racional. O sea, estamos hablando del 2015, ¿te das cuenta? Es una cuestión impresionante. Entonces yo creo que eso está detrás de todos los problemas. Esta desconfianza hacia el talento de las mujeres y la capacidad. Fíjate que otra cosa que se ha notado es que si las mujeres hacen avances muy creativos, son mirados con mucha desconfianza. En cambio, si los hacen los hombres, son aplaudidos los avances, los saltos en la ciencia. Oye, Es Cecilia, bien notable. Es bien notable porque además tiene un componente cultural muy fuerte. Lo que tú mencionabas al principio, esto es transversal, no es algo que ocurre solo en la ciencia. Y probablemente el desafío de enfrentar un problema que tiene profundas raíces culturales hace que sea extremadamente complejo el problema. Complejo en el sentido de su origen, ¿cierto? Y en ese sentido parece ser importante, Cecilia, al menos partir haciendo una suerte de diagnóstico para tratar de entender qué tan profundo ha pegado este problema cultural. Cuéntanos un poco, Cecilia, qué esfuerzos han hecho en nuestro país para tratar de medir y de identificar esta brecha, particularmente durante la carrera científica en Chile. Mira, yo creo que ese es un tema bien importante porque sí se han hecho esfuerzos, pero a mí me gustaría también, si me das un par de minutos, poner la situación en el contexto de qué pasa con la ciencia en Chile, porque las mujeres estamos inmersas en un sistema que a mi gusto tiene deficiencias muy graves.
eh, tú sabes que la inversión en ciencia en Chile es muy escasa, ¿ya? Está casi en el ruido, como diríamos, ¿ya? Cuando nuestro recién electo presidente dice que vamos a subir al 1%, estamos subiendo de algo que es realmente casi marginal, un 0,36% de inversión, 0,34% según otros cálculos, del PIB de inversión en CTCI, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es realmente indigno de un país que aspira como Chile a ser un país desarrollado. Y eso se refleja en qué? Se refleja en que muchos proyectos extremadamente valiosos quedan sin financiar. O sea, si tú miras Fondesit, por ejemplo, yo diría que lo mínimo que podemos aspirar, lo mínimo que un proyecto, no sé si se sabe, pero los proyectos son evaluados de nota de 1 a 5, y entre 4 y 5 son entre muy buenos y excelentes. Y muchos proyectos que tienen nota sobre 4 quedan sin financiar, cientos de proyectos. Entonces es un país que no está realmente respetando sus talentos. Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista del financiamiento de los centros de excelencia, te doy el ejemplo, el año 2019, por ejemplo, de todos los institutos Milenio que se presentaron, más de 40, se aprobaron 2. Y yo que formé parte del comité chileno que recibía las opiniones de los evaluadores internacionales, nos decían, ¿cómo este país puede darse el lujo de desperdiciar tanto talento? ¿Te fijas? Entonces tenemos un problema de base en el cual estamos insertos las mujeres, ¿no? Tenemos un número muy escaso de científicos, tenemos como un científico por cada millón de habitantes, no, déjame acordarme bien la cifra, por cada 1.000 habitantes. Sí. Por cada 1.000 habitantes. Y el promedio de la OCDE es como 11, y hay países que tienen 18, 20 científicos, comparado con Chile. O sea que ahí tenemos también un problema importante. Tenemos mucha gente que se ha formado, financiada por todos los habitantes de este país, que pagan impuestos y que no han encontrado tampoco cómo insertarse en un país que sí los necesita a todos. Sí, y ese punto, Cecilia, parece ser particularmente complejo porque necesitamos un ecosistema nacional, no solo en las Exacto. universidades, que pueda Exacto. de alguna manera absorber a esta enorme cantidad de investigadores e investigadoras que están preparándose, muchos de ellos formados en las mejores universidades del extranjero incluso, que tienen que volver Absolutamente. al país y que ven con mucha desesperanza, diría yo, que las posibilidades de insertarse, por ejemplo, en una universidad son muy escasas. El aparato público no está preparado para recibirlos, la industria privada tampoco está preparada para recibirlos. Y desde ese sentido, desde esa perspectiva, uno debería pensar en replantear todo el ecosistema que permite incluir estas capacidades dentro del país. ¿Cómo ves ese aspecto en particular? Porque ciertamente avanzar en el financiamiento es una parte de aquello, pero también implica que el país tiene que cambiar su idea con respecto a qué hacemos con estos talentos, que no todos ellos y no todas ellas van a poder ser académicos en una universidad, tienen que tener otros espacios. ¿Cómo ves la producción de esos otros espacios? Mira, de todas maneras hay que diversificar el sistema. Tú tienes toda la razón, no podemos pensar que todos tienen que ir al mundo académico, Claro. tienen que permear todas las esferas del quehacer de nuestro país. ¿Fija? Y otra cosa que es súper importante, tenemos que apoyar y generar más ciencia en las regiones, en todas las regiones del país. Tiene que haber polos importantes de generación de conocimiento en el norte. ¿Por qué no visualizar? Y es algo que yo hace unos años atrás conversaba con los mineros de Calama. ¿Por qué no visualizar en Calama un instituto como un Caltech, por ejemplo? Claro. Que permitiría que sus hijos pudieran educarse ahí mismo, ¿te fijas tú? Entonces, también en el sur, tú podrías pensar centros grandes, multidisciplinarios, que fueran desde la investigación más básica, la investigación aplicada a la innovación, a la generación de nuevos productos. ¿Por qué no? Claro. Entonces, Cecilia, pero eso requiere una visión que este país todavía no ha tenido. y también un liderazgo, y en ese sentido, estas ideas que son ciertamente muy buenas, ¿cómo encuentran un camino? ¿Es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación el llamado a canalizar ese tipo de inquietudes? ¿Cómo ves tú? Porque estas ideas ciertamente, para poder materializarse, tienen que movilizarse por los lugares que las permitan llevarlas a puerto. ¿Crees tú que es el Ministerio de Ciencia el que debería de alguna forma darle vida a ese tipo de iniciativas que las conectan profundamente con todo el aparataje público? Mira, yo creo que el ministerio, por supuesto, tiene un papel, pero no debe ser el único protagonista en esto. Yeah. Tiene que unirse con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también Sí. tiene un grupo de diplomacia científica, llamémoslo así. Es una mala palabra, pero les interesa, digamos, este tema, ¿ya?
y yo creo que tiene que ser un esfuerzo conjunto, pero te fijas, en la pandemia yo creo que nuestra población, por primera vez en forma más masiva, Mm, apreció la contribución de la ciencia. Entonces, tiene que haber una visión en que el país entero se dé cuenta de que necesitamos generar conocimiento para que todos vivamos mejor, para que todos sí, estemos mejor en el país, ¿no? No solo los científicos. Yo siempre digo, no es que estemos abogando porque los científicos estemos bien, es porque queremos claro, hacer, ¿ah?, avances para mejorar la situación de todos. Y no solo en ciertamente. ciencias exactas y naturales, sino que también en ciencias sociales, en las humanidades tenemos que generar Mm. conocimiento. Sí, ciertamente el ministerio no puede ser visto como una suerte de asociación gremial de científicos y científicas. No, no, para nada. Tiene un papel que es mucho más relevante que aquello, que va más allá de la comunidad científica, que la permite conectar con las políticas públicas, hacer este vínculo tan Absolutamente. necesario con el mundo privado. Hablamos del mundo público recién, del rol del ministerio Sí, articulándose con otros ministerios. ¿Cómo sí. ves el otro lado, la asociación con el mundo privado? ¿Cómo ves sobre todo esta suerte como de lejanía cultural con respecto a lo que científicas y científicos pueden entregarles a ese mundo y lo que ese mundo espera que llegue? Muchas veces habla que hay un poco de desconfianza, que se avanza poco en productos. ¿Cómo ves esa relación con el mundo privado? Sí, mira, muy interesante lo que me estás planteando, porque hace ya creo que 2 años o un año y medio atrás, a mí me invitaron a participar en el Círculo de Innovación de ICARE. ¿M? Ya. Y ha sido muy interesante esa conversación, porque revela la desconexión que hay, la falta de conocimiento, ¿no?, del Mm, mundo privado hacia lo que hacemos en ciencia en Chile. claro. ¿M? Y también la falta de conocimiento de los científicos de lo que ocurre en el Sí, mundo empresarial. sí. Entonces, ha sido un desafío estar en ese conjunto, digamos, en que somos varias científicas las que estamos ahí, somos 4, y las 4 son mujeres. Bien Mira. interesante eso. Está la Y Dora Albert, que tú la ya. conoces, Sí, claro. ¿ah? Está la Mónica Rubio, ¿ah? También, premio Y, nacional. Sí. y está la Andrea Lachevsky. Somos las Mira. 4 que estamos en ese círculo y ha sido muy, muy interesante. Y estamos tratando de organizar actividades para tratar de conectar más estos dos mundos que hasta ahora han estado Mm. separados. Y estando ahí, Cecilia, ¿cuáles son las barreras que han identificado y que votar esas barreras va a ser fundamental para conectar mejor estos mundos? ¿Son Primero, culturales? ¿Son de son expectativa? culturales, son Ya. culturales, porque hay prejuicios por ambos lados y prejuicios muy acendrados, ¿ya? Mm, Que uno de los prejuicios es que los científicos lo único que les interesa es hacer su ciencia y no les importa nada de lo que pasa claro. alrededor. Y Sí. eso es un prejuicio absolutamente injusto, porque eso no es así. Mm, Mira tú cómo colaboraron más de 500, creo que casi 600 científicos en este libro Chile tiene futuro, y no les pagaron un peso. claro. Y dedicaron muchas horas a trabajar en eso, en visualizar estrategias para tener un mejor futuro para Chile basado en conocimiento. Claro. Entonces eso te demuestra, ¿no?, que estamos muy lejos de estar encerrados en una torre de marfil en que lo Sí. único que nos interesa es publicar papers, Eh, que ese es uno de los estigmas que nos pegan, digamos. Dicen, claro, ustedes lo único que quieren es publicar papers y no les importa nada más, lo cual es claro. una gran falsedad. Sí. Mira, por ejemplo, la generosidad de toda la gente eh, que puso a disposición de todo el país sus El equipos laboratorio. para Sí. secuenciar, sus Sí. laboratorios, cómo se abrieron, cómo la gente que trabaja con datos ha trabajado, que significó que nos ganáramos ese tremendo premio, ¿no? Sí. Eh, como país. ¿Eh? Sí. Todo ese tipo de cosas te demuestra cuán comprometidos. Mm, Por supuesto que puede haber algunas excepciones de gente que realmente no está ahí, pero la gran mayoría de los científicos sí quieren un país mejor y contribuir con su quehacer mm, a mejorar el estándar de vida de todos nosotros. sí. Hemos conversado bastante hasta ahora del ecosistema y cómo empieza a interactuar, Sí, por cómo las eso cosas se yo te lo, confabulan. Claro, yo te lo puse, digamos, como la base en la cual están claro, inmersas las científicas mujeres, porque hay tal que cual. tener esa visión dentro de un contexto, ¿no es Sí, cierto? absolutamente. Y este Bueno, es el contexto, este es el tal cual. contexto en que estamos. ¿Mm? Y uno podría pensar entonces que, definiendo el contexto y teniendo en cuenta que este es el panorama, la carrera científica comienza en el colegio, Sí, cuando los primeros intereses y la motivación y las ganas de aprender ese tipo de cosas vienen de la mano también con ciertos estereotipos y con ciertos prejuicios. Vayamos desde el principio, Cecilia. Eh, ¿Cómo se analiza actualmente? ¿Con qué criterios? ¿Cómo se visualiza la formación científica que están recibiendo niños y niñas? Y eventualmente si se ha logrado identificar barreras de entrada que hagan, por ejemplo, que las niñas no vean ahí un camino.
de nuevo volvemos a problemas culturales y además aquí hay problemas sociales importantes en Chile. Porque una cosa es la educación que reciben los niños que están en los colegios particulares pagados, ¿sí? Que puede ser de muy buen nivel, y otra cosa es la que probablemente reciben niños que están lejos de las áreas, de los puntos, Claro. digamos, centrales de generación de conocimiento en el país. ¿Sí? Los niños que están en situación de escuelas rurales, por ejemplo, ¿qué educación reciben? ¿Sí? Yo creo que hay una desigualdad enorme y eso es uno de los temas que deberíamos enfrentar como país, porque todos los niños de Chile deberían tener acceso a educación de excelente calidad. ¿Sí? Y eso no ocurre, está muy lejos de ocurrir. Entonces, cuando tú me planteas esto, yo creo que la minoría, digamos, que está en colegios de excelencia, probablemente desde muy chicos está expuesto a formación y a indagar y a hacerse preguntas. ¿Sí? Y los otros niños, con suerte, aprenden a leer y a sumar. Sí, y esa es una problemática que tengo la sensación ha formado parte central de muchas de las discusiones que tienen que ver con el gran hito que ocurrió hoy, que fue la entrega del borrador final de la Constitución que se va a plebiscitar en septiembre. Me gustaría saber, Cecilia, si en ese sentido, ¿cómo percibiste la participación tanto de la Academia de Ciencias como de las sociedades científicas en las discusiones que ocurrieron alrededor de la convención, tanto en materia de educación científica como de educación en general, y también de investigación científica? ¿Cómo viste ese punto en particular, considerando el hito que se celebra hoy también? Sí, mira, cuando presidía Elisa Loncón la convención, nosotros fuimos, la directiva de la academia, fuimos a conversar con ella, le entregamos un escrito que habíamos generado sobre cómo pensábamos como academia que debería incorporarse el derecho a la ciencia y el conocimiento, digamos, en la Constitución. Cuando cambió la presidencia, no fuimos recibidos de nuevo, pese a que yo traté de conversar con la nueva presidenta, ¿ya? Así que eso te muestra, digamos, que no fuimos muy exitosos, ¿ya? Claro. En lograr llegar con nuestras ideas. Yo también estuve, digamos, conversando siempre muy de cerca, ¿ah? con las personas que tenían un poco más de formación científica dentro de la Constitución, dentro de los constitucionales, constituyentes. Sí. Pero yo creo que no está la ciencia como debería estar. Es interesante eso porque aparentemente, definiéndolo como grupo de poder, ¿cierto? Somos un grupo de personas que la ciencia no es muy significativa en ese sentido, como que no para nada. Pues no escucharle, como que no pasa mucho, no hay mucho ruido ambiente, y eso también ciertamente tiene que ver con cómo se dan ciertas discusiones, pero ciertamente, y considerando el contexto, como se decía, hoy 4 de julio se entregó el borrador final de la Constitución que se va a discutir y se va a plebiscitar en septiembre. Me pareció interesante mencionarlo, ¿cierto? Porque ciertamente los sistemas de conocimiento fueron parte de la discusión constitucional. Estamos hablando principalmente de barreras, de brechas que han ocurrido, que son muchas de ellas de origen cultural, como lo mencionaste, que ocurren además en un contexto en particular. Cecilia, a nivel de universidades, por ejemplo, cuando se revisa la trayectoria de académicos y académicas, ¿cuándo empieza a hacer ruido? En el fondo, ¿cuándo empezamos a medir estas diferencias y a cuantificar estas brechas? ¿Es algo reciente o algo que se viene discutiendo de décadas anteriores? Mira, yo creo que es algo que se ha hecho mucho más extensivo ahora recientemente, ¿eh? En que muchas universidades están teniendo oficinas de equidad de género, que se están preocupando del tema de impulsar a las mujeres, ¿eh? Porque tú ves lo que pasa, digamos, en el conjunto, en el ámbito académico, en que solamente el 22% o por ahí de las profesoras titulares en promedio son mujeres, ¿ya? Y hay facultades en que hay menos todavía, mucho menos. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen estas dificultades? Si bien entran más o menos en forma paritaria, claro, sí. Después es una pirámide inversa, o sea, las mujeres van cada vez siendo menos y los hombres cada vez más. Entonces, ¿por qué? Entonces sí. Uno puede pensar, aquí me gustaría separar, fíjate que esto es algo que a mí me ha parecido súper interesante. Me gustaría separar en 2 trayectorias diferentes las carreras de las mujeres. Las que son madres, ¿sí? Tienen una familia, ¿ya? Sí. Y las que no lo son, ¿sí? Porque son distintas la situación de vida. Y sin embargo, sí. Fíjate que lo más extraordinario de todo es que encuentran las mismas barreras. Claro. Tú pensarías, mira, el caso de Nancy Hopkins en MIT fue paradigmático. Una mujer que se casó muy joven, luego se separó y decidió, no, yo no quiero casarme de nuevo ni tener hijos, me voy a dedicar
full a la ciencia, 100% del tiempo. Y le fue fantástico, ¿no? Y se consiguió al final un proyecto muy grande y se dio cuenta que no tenía el espacio para poder llevar a cabo el proyecto que le habían otorgado. Entonces, de eso partió toda una historia en que en MIT se dieron cuenta de que las mujeres profesoras tenían mucho menos espacio, no estaban en los comités de decisión, cambió la situación, cambió la cultura. Después hubo una presidenta del MIT que fue mujer, ¿no? Pero eso te muestra, digamos, que si bien, y yo estoy súper consciente, mira, yo tengo 4 hijos, yo estoy súper consciente de lo difícil que es conciliar, ¿sí?, tener hijos con la carrera científica, ¿no? Pero no es la única barrera, porque te digo, en el fondo, el problema de fondo aquí es la barrera cultural, porque este prejuicio tan acendrado en la sociedad, ¿no?, y no solo en Chile, en todo el mundo, de que las mujeres no servimos para científicas de alto nivel. Sí, de hecho recordé una anécdota que leí, creo que fue en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, cuando postuló al cargo de directora a una académica y descubrió con horror que el formulario estaba hecho solo para hombres. No incluía la idea siquiera de que una mujer pudiera postular a ser directora del departamento, lo que generó una discusión súper interesante, lo que demuestra que muchas de estas discusiones todavía estamos bastante atrasados. Y por eso te preguntaba por esfuerzos sistemáticos por parte de la universidad, en el fondo, de ir cuantificando estas brechas. Tú ya mencionaste datos, solo el 22% de las profesoras titulares son mujeres, un quinto de ellas, a pesar de que cuando entran a formarse, son más o menos equitativos los números, son más o menos parejos. Y eso hace que en el camino, ¿cierto?, se van produciendo ciertas barreras que van haciendo que de alguna forma vayan más hombres adquiriendo estos cargos de poder, cargos de decisión, que finalmente generan espacios de exclusión, porque si tú no formas parte de ese grupo, no participas, no estás en la mesa donde se discuten las cosas que son relevantes, lo que tiene un montón de consecuencias finalmente. No solo estar ahí, es que estás ausente de la discusión, y eso finalmente tiene consecuencias. La pregunta es, Cecilia, una vez que empezamos a identificar el problema y lo empezamos a cuantificar, ¿cómo se socializa esto para que finalmente todos los actores, particularmente los hombres, se den cuenta que es un problema real y que no es sencillamente un problema de número? Sí. Mira, antes de contestar tu pregunta, me gustaría complementar lo que tú estás diciendo, porque el hecho de estar excluida de todas estas redes, hace que las mujeres, y eso no solo también pasa en Chile, pasa en todo el mundo, sientan que tienen que acumular mucho más que los hombres, antecedentes para postular. Por ejemplo, a mí me ha pasado, y he tenido poco menos que empujar a colegas a que, pero si tú tienes de más antecedentes para pasar de profesor asistente a profesor asociado, o de profesor asociado a profesor titular, y te dicen, no, todavía me falta. No, si no te falta. Entonces, es bien notable esa inseguridad que genera este sistema tan segregado, ¿te fijas tú? Entonces, lo que hay que hacer es probablemente tener talleres en que se toque el tema, en que se analicen estas cosas. Mira, yo he hablado por todas partes sobre esto, pero es una voz nomás. Yo creo que aquí hay que hacer algo mucho más masivo. Sí, de hecho lo hemos conversado muchas veces con varias académicas que han venido, y tiene un nombre, el síndrome del impostor, de sentir que has llegado a un lugar y que no mereces estar ahí, y muchas veces con tremendos pergaminos, pero no los ven, no los valoran, porque ciertamente en la trayectoria les ha costado mucho más. Y es súper interesante que existen estos grupos, como lo mencionaste recién, Cecilia, que permitan afianzar en esa posición a académicas que tienen trayectorias igual de competitivas que sus pares hombres, pero que por distintas razones, muchas veces vinculadas con esto, sencillamente no compiten porque se ven menos capaces, y la verdad es que tienen las mismas capacidades. Y es importante ir también resolviendo esas barreras que son culturales y que van cayendo lentamente. Me parece súper interesante esa iniciativa que mencionaste, Cecilia, de ir generando estos grupos donde se pueden producir conversaciones, ¿cierto? E ir afianzando las confianzas. ¿Esos grupos ya existen, por ejemplo, en la Universidad de Chile? Mira, ha habido discusiones, y tú sabes que tenemos una oficina, digamos, dedicada a impulsar la equidad de género, la igualdad de género, no sé cuál es la palabra correcta, si igualdad o equidad, en este tema, y muchas otras universidades están siguiendo este ejemplo, ¿no? En la Universidad Católica hace unos años atrás tuvieron problemas serios porque había mujeres muy talentosas que no estaban pasando a la categoría de profesoras titulares,
Y ellas se Sí. unieron y finalmente mostraron lo que estaba pasando y la situación cambió. Si la Sí, gente es inteligente, cuando tú le muestras la evidencia, sí reacciona. sí, pues esa es la ventaja de trabajar con la evidencia de fondo, porque si aparece ahí, ciertamente hay que hacer algo al respecto. Es tremendamente interesante la conversación que estamos teniendo, vinculada con la existencia de una brecha de género relevante que ha sido medida, que ocurre en un contexto cultural, y lo interesante es ver cómo la cambiamos. He leído varios estudios que muestran que si uno deja que las cosas sencillamente sigan su curso natural, y en el caso, por ejemplo, de la brecha de sueldos, nos vamos a demorar un siglo en que se arregle sola, sin hacer nada. Y por lo tanto que hay que hacer cosas. Hay que proponer acciones y justamente de cómo enfrentamos este problema, cómo empezamos a movilizar soluciones, vamos a conversar en la segunda parte de esta conversación tan entretenida que estamos teniendo hoy con la doctora Cecilia Hidalgo. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar una canción y seguimos conversando. Estos son Queens of Stone Age, esto se llama Go With The Flow. Vamos y volvemos. 12:36, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que si nos quieren seguir en redes sociales nos pueden buscar como @TX Plus, TXSPLUS. Y hoy, lunes 4 de julio del 2022, estamos conversando con la doctora Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia de Ciencias de Chile. Estamos hablando sobre un tema tremendamente relevante que tiene que ver con la brecha de género en la carrera académica, que ha sido identificada en nuestro país con cifras claras. La doctora Hidalgo nos mencionaba recién, un 22% solamente de los profesores titulares en Chile son mujeres, lo que no se condice con la trayectoria, porque al inicio de la carrera académica, cuando se entran los programas de pregrado y doctorado, la cantidad de mujeres y hombres que entran es más o menos similar, lo que quiere decir que algo ocurre en el camino. Eh, Cecilia, ¿se ha identificado cuáles son los puntos más críticos donde empiezan a ocurrir las primeras grandes brechas? ¿Son hacia el final del doctorado, al comienzo de la carrera académica en el fondo, o es cuando se transita, por ejemplo, de asociado a titular, de ahí a decano o a rector? ¿Cómo se ha visto? ¿O es algo gradual? Yo te diría que ocurre en todas las etapas, Ya, ¿no? Ya en el postdoctorado empieza a haber menos mujeres, ya, que es la etapa, digamos, postdoctorado, estamos hablando de personas sobre los 25 años probablemente, que es la época en que las mujeres empiezan a formar familia, a pesar de que ahora están teniendo los hijos más tarde. Entonces, sí, una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Y que en algunos lugares ya se está considerando, es que como reconocer, digamos, que el tiempo que se ocupa, digamos, el tiempo que se invierte en tener hijos, eh, debería dar más tiempo a las mujeres, ¿no?, que a los hombres para, si a un hombre se lo juzga por su producción de 5 años, por ejemplo, que una claro, mujer ha tenido un hijo por su producción de 6 años, y ha tenido 2 hijos por su producción de 7 años, ¿no?, que en ese sentido haya cambios. Y sí. fíjate que aquí hay algo que también a mí me parece insólito. Yo no sé si ustedes leyeron un artículo, si tú lo viste, Gabriel, Mm, que salió hace poco tiempo en la prensa sobre cuánto dedican los hombres en Chile, ¿no?, sí, a las labores, a compartir la crianza de a la los hijos, crianza. que significa todo, digamos, ir a las Mm, reuniones del colegio, ver las tareas y todo. Y es impresionante porque hay un porcentaje muy alto, creo que es como el 70% que no invierte nada de sí, tiempo. sí, Nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo cae en la mamá. sí, Y si la mamá es científica, peor todavía, ¿te fijas? Porque la ciencia, yo estoy consciente, requiere, es bastante demandante, y ahí hay otra de las barreras que enfrentan las mujeres. ¿Sabes cuál es? Que mm, es algo que yo siempre digo, y es que para ser mamá y científica, tú tienes que tener un nivel de energía alto, muy claro, alto. Entonces, eso discrimina contra las mujeres que pueden ser muy talentosas, claro, pero que no tienen esos niveles muy altos de energía que se requieren para compatibilizar las dos tareas, digamos. Yo te doy mi ejemplo, o sea, yo después que acostaba a los niños, estuve sí, 10 años en Boston, en Estados Unidos, sin ninguna ayuda doméstica y 3 hijos en ese claro, tiempo. Después que los acostaba, que revisaba todo, qué sé yo, trabajaba hasta sí, las 12 de la noche y el día siguiente ya a las 7 de la mañana estaba funcionando, ¿te fijas? Entonces, sí. eso, por eso te digo que es otra forma de discriminación, que ¿por qué tiene que ser una mujer con tanta carga energética, digamos, para poder Claro. avanzar? ¿No? Eso discrimina también. Sí, y recuerdo otro estudio que apareció durante la pandemia, que ya era más académico sobre la vida académica, y mostraba que los papers con autoría de mujeres como líderes de grupo había bajado considerablemente durante la pandemia, a diferencia de lo que ocurría con el trabajo de los hombres. Y eso volvió la Exactamente. discusión al origen, y es porque muchas de estas mujeres
asumieron la mayor parte de la carga que involucraba, por ejemplo, tener a los niños en la casa, lo que nos lleva de nuevo a un problema cultural. Y cómo se Obvio. han distribuido ciertas tareas que son tremendamente demandantes dentro de la casa, pero que tienen un impacto en la carrera de las mujeres. Lo que nos lleva a una pregunta súper compleja, Cecilia. ¿Cómo uno puede ir cambiando esto? En el fondo, es un problema que deberíamos vivir y tratar de solucionar desde el inicio de la educación, particularmente trabajando con los niños, para que aprendan cómo se distribuyen tareas o generando algunas soluciones que permitan ir saltando esta barrera. ¿Cómo transitamos desde el diagnóstico en el fondo a las soluciones? ¿Cómo ves esa parte? Mira, yo creo que eh, tú tienes toda la razón de que lo que aquí se necesita es un cambio cultural profundo y Mm, exponer a los niños desde muy chicos a informar. A ver, ¿qué ven los niños? Ven películas, ¿cierto? Ven la tele, claro. ven cosas así. ¿Ah? Ahí tener la situación en que los muestren a los padres y a las madres involucrados de igual forma. ¿Ah? Y en Mm, que muestren a las mujeres como talentosas. Mira, a mí me dio una profunda indignación una película que estoy segura que la vieron casi todos los niños en Chile, que se llamaba Lluvia de hamburguesas. No sé si la viste tú. yo no la vi. Bueno, y que tenía dos grandes problemas. Primero, el típico estereotipo de Ah, un sí. científico loco que creaba y creaba y creaba solo. Primer problema, porque ya los científicos no trabajamos solos, Sí, trabajamos en equipo. ¿Ya? sí. No, pero él era genial y hacía estas máquinas que generaban hamburguesas que volaban por el cielo y qué sé yo. Y viene una periodista a entrevistarlo y ella tenía un doctorado en física. ¿Ya? Y cada vez que ella hablaba y decía algo en que se notaba que ella entendía lo que él estaba haciendo, ¿sabes lo que hacía la periodista? Se llevaba la mano a la boca y decía, no quise decir eso, o sea, hacía el papel de tonta, como que Ah, era horrible. Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando tú a los niños que ven esa película? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso a mí me encantaría tener otro tipo de sí. historietas, por ejemplo, cosas así, en que no tengamos estas horribles deformaciones, digamos, en que Mm, el hombre solo crea y la mujer se dice algo claro, inteligente, se excusa. sí. El tema de los estereotipos es particularmente grave en los más chicos. Y avanzando en la Ujú. carrera universitaria, ¿cierto? Uno podría pensar que una vez que está identificado el problema, que se ha cuantificado el problema, y como una de las cosas más interesantes de la carrera científica es resolver problemas, uno tiene la sensación de que finalmente va a caer en las universidades, de manera, y digo en las universidades de manera individual. Una universidad identificará su problema, tratará de solucionarlo de su manera, y otra universidad hará lo propio, de acuerdo a su propia manera de ver las cosas. En ese sentido, Cecilia, ¿crees que es necesario que haya una política nacional que Sí, apunte a que distintas universidades traten de resolver el problema de manera que sean más o menos homogéneas? ¿Cómo lo ves? sí, absolutamente. Mira, yo estoy en el consejo y que me pidieron que con las nuevas autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación siguieran este consejo de género. ¿Ya? Y ahí justamente se lanzaron los lineamientos para una política de género que parta desde muy chico, ¿sí? Mm, Que desde muy pequeños a los niños se les presente, ¿sí? La posibilidad de que hombres y mujeres puedan trabajar en ciencia. claro, Pero mira, tú tocaste otro tema que a mí me quedó dando vuelta, que es la brecha salarial. sí, sí. Porque si bien hay pocas mujeres en las jerarquías más altas de la carrera académica, también, y eso yo lo constaté, y te voy a contar toda la historia si tengo un par de minutos, Sí, digamos. sí, sí. Mira, yo fui la primera mujer presidenta del Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile, que es el cuarto poder. ¿Mm? Está el Consejo Universitario, Rectoría, el Senado y el Consejo de Evaluación. ¿Ah? Y cuando yo ingresé al Consejo, me eligieron al Consejo, les planteé, yo creo, dije, y he escuchado mucho que aquí en la Universidad de Chile hay una brecha salarial importante entre hombres y mujeres. Mm, Me dijeron, no, eso no puede ser, pero como gente inteligente, me dijeron, bueno, miremos la cifra, calma, calma. 20% de diferencia en promedio. No en todas las facultades, pero en promedio, las mujeres a igual jerarquía ganábamos 20% menos. Bueno, desde entonces yo he seguido, digamos, ya no soy presidenta del Mm, Consejo de Evaluación hace tiempo, ¿ah? Pero he encontrado algo bien curioso. Y mm, es que cuando las organizaciones, digamos, que están
velando por el avance de las mujeres, ¿por qué no tocan más este tema? Sí, Tocan otros temas, pero no el de la brecha salarial, lo cual es bien interesante. ¿Por sí, oye, qué sí, no pelear también por mm, esto? sí. Y eso me hace preguntar porque en general las carreras académicas están súper bien escalonadas y tienen categorías que son ¿Mm? súper claras. Y uno debería esperar que un profesor asociado y una profesora asociada ganen lo mismo. ¿A qué se debe la Ujú. brecha? ¿A que los hombres tienden a negociar más sus sueldos, empujan más? ¿Lograron identificar el origen de esa Mira, brecha? no lo sé. Y lo más interesante de todo es que cuando tú le planteas a las autoridades de las facultades en las cuales detectamos brechas de género, te dicen, yo no tenía idea, no puede ser, eso está mal calculado. O sea, Mm, pero como te digo, yo ya dejé el consejo de evaluación y sí. ahora estoy, digamos, en otras, en otras Sí, peleas, pero y esto me lleva, Cecilia, a otra cosa que la he escuchado varias veces ya y que de nuevo es cultural, y que hay muchos académicos que aparentemente no logran entender el momento que se está viviendo y sienten que cualquier programa que apoye de manera dirigida a las mujeres los está perjudicando a ellos. Y no se están ujú, dando cuenta que lo que están haciendo estos programas es tratar de nivelar un poco la cancha, lo que ciertamente hace que haya que tener también un trabajo con ellos para que la comunidad en el fondo entienda lo relevante que es hacer desaparecer esta brecha. Hay un trabajo comunicacional ahí relevante que hay que hacer con la propia comunidad. ¿Eso actualmente se lleva de está nuevo a haciendo? los ¿Se está talleres. socializando el problema? No en la magnitud que a mí me gustaría. Yo Ya, creo que esto requiere más trabajo, más difusión, ¿no? sí. Sobre el Y, tema. y en ese sentido, lo que acaba de pasar en la Universidad de Chile es también un hito histórico. Por Sí, primera vez en su historia hay una tenemos mujer en la una rectora. rectoría. Hubo que Ella fue cambiar el alumna mía, letrero. ¿sabes? Rosa de Ella fue Bes. alumna mía, Mira, sí. Yo la tuve mira. en la carrera de bioquímica, yo estaba a cargo de la asignatura de biofísica y ella fue alumna mía. Súper Fue, brillante por lo demás. y me pareció muy lindo desde el punto de vista de la comunicación el hecho de que hubo que cambiar el letrero. De sacar el letrero que sea rector, que estuvo ahí durante toda la historia de la universidad, mientras la rectoría estuvo ahí, poner uno que sea rectora. Y eso ciertamente me hace pensar que el futuro de este tipo de discusiones, teniendo una mujer rectora, va a ir acelerándose de a poco y podría servir como molde y como ejemplo para otras universidades. ¿Qué sabes con respecto a aquello, Cecilia, los planes que tiene la Universidad de Chile, los planes nuevos de la rectora, que imagino que los socializó durante su campaña, que buscan Ujú. justamente y que apuntan a la brecha de género que existe actualmente, no solo en la Universidad de Chile, por supuesto, esto es algo que ocurre en todas las universidades del país. Sí. Y yo creo que ella tiene un compromiso muy serio con promover la equidad de género. Así es que espero que suceda más bien en el corto plazo y que se Sí, acabe con esta brecha salarial, digamos, que a mí me parece tan indignante. sí, y llegando al centro del problema, Cecilia, que lo has identificado muy bien, que se ha descrito muy bien en todos sus aspectos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo favorecemos que más mujeres lleguen, por ejemplo, a la categoría de profesor titular, entendiendo que existen algunas barreras culturales que tienen que ver con la crianza, por ejemplo, con hacerse cargo de administrar además una casa, no solo un laboratorio? Eh, uno aparentemente tiene que meterse también como en la vida privada de las personas y eso ciertamente suena complejo. En ese sentido, ¿cómo vislumbras el futuro de la discusión, tratando de que en 20 o 30 años más tal vez el número de mujeres que llega finalmente a profesor titular sea un reflejo de la trayectoria que han tenido y que no vayan quedando en el camino por distintas razones? Mira, yo veo, y de nuevo te repito, yo soy optimista por naturaleza, Ya, veo que las generaciones más jóvenes hay más conciencia, ¿ya? ya, Las parejas jóvenes que tienen familia, veo que los padres en general se involucran más con los hijos que lo ya. que hicieron las generaciones anteriores. Sí, Veo un progreso en ese sentido. Veo que las mujeres también han tomado, se han empoderado más, ¿sí? Y mm, por lo tanto tienen más conciencia de sus derechos, en el claro. sentido de que si son padres, ¿no? Tiene que haber una distribución más equitativa de la crianza a los hijos. Mm, Entonces, sí, espero que eso contribuya, ¿ah? a, en el futuro, digamos, 10, 15, 20 años más, a igualar un poco más la cancha y permitir que las mujeres talentosas no se queden en el camino. sí, esa es una Ese es el discusión, tema, es sí. el tema de fondo, no desperdiciar el talento femenino, ¿no? eh, es una discusión que, y para que lo tengan todos muy claro, no es solo en Chile, en todo el mundo. En todo el Eh, mundo. el año pasado me invitaron a participar en una conferencia que tuvo lugar en Europa justamente para discutir cómo desde la comunicación de la ciencia se podía ayudar a la retención del talento femenino.
que en el fondo quienes identificaban que tenían un talento para la ciencia pudieran quedarse en ese lugar y seguir su trayectoria hasta que se convirtieran finalmente en investigadoras. Y es ciertamente también un problema. Por lo tanto, y para no ser tan autoflagelante, esto se trata de un problema que es a nivel global. Las soluciones, sin embargo, Absolutamente. tienen que ser locales, tiene que haber grupos, como tú mencionaste, grupos de discusión y grupos de apoyo donde se afiancen las confianzas, mecanismos que permitan identificar estas barreras, mecanismos comunicacionales que permitan socializar las consecuencias de que estas barreras todavía existan. Se trata, por lo tanto, de problemas complejos que tienen distintas aristas y que, de nuevo, de la mano de una política que puede ser pública y que emerge desde el Ministerio de Ciencia, puede generar políticas locales. Y uno esperaría, por lo tanto, que en el camino esto fuera cambiando. En ese sentido, Cecilia, ¿se está monitoreando en el tiempo lo que está ocurriendo en el futuro? En el fondo, en 5 años más, vamos a necesitar ver qué pasó en los últimos 5 años. Y por lo tanto tener un catastro claro de cómo ha ido cambiando o no la situación. ¿Cómo se está haciendo eso desde las universidades, por ejemplo? ¿Notas Mira, que existe el, el interés por ir documentando esto, cómo va cambiando? buena pregunta, no lo sé, ¿eh? Ya. Porque no me ha llegado información respecto a eso, ¿eh? Así que no te podría contestar, pero es súper importante tener esa información, así que es algo que Exactamente, tenemos que porque hacer. Sí, tal cual, porque tenemos que hacer un seguimiento. Sí, exactamente, porque claro, hemos identificado un punto, pero es importante ver en el camino, porque además hay que evaluar muchas de las medidas que tú mencionaste, hay que evaluar el impacto que han ido teniendo y si efectivamente han ¿eh? podido generar o no un cambio en la percepción, en la trayectoria y finalmente los indicadores que estamos viendo. Eh, Uno podría pensar tal vez que hay cosas complejas, está lo de la trayectoria, cuántas mujeres llegan finalmente a ser no solo profesor titular, director de departamento, líderes de proyectos que son colaborativos, como los Milenios, los Fondap, por ejemplo, Claro, y desde el exacto. ministerio se han impulsado algunas medidas que tratan de alguna forma, incentivar que más mujeres sean líderes. En los Milenios ocurre, por ejemplo, Ujú, y se premia aquellos proyectos donde la exactamente. mujer... Ujú. ¿Qué te parece ese tipo de medidas, por ejemplo? Me parece muy positiva. Yo creo que ese es el camino a seguir, ¿eh? Tenemos que impulsar, ¿no?, a las mujeres, digamos, que tienen el talento para hacer ciencia. Mira, esa crítica que a mí me parece súper injusta, que dice, por ser mujer, entonces Claro, la van a hacer avanzar. Eso es un mito que hay que desterrar, ¿no? sí, Porque aquí lo que nosotros impulsamos es que se reconozca el talento, no que se impulse a mujeres que no tienen méritos para ser impulsadas. O sea, eso no es lo claro, que queremos. Queremos que si son merecedoras de ser impulsadas, entonces que las impulsemos, ¿no? No es una cosa arbitraria ni ciega, todo lo contrario, es desesperante ver cómo se pierde talento, ¿no?, por todas estas cosas que hemos estado discutiendo. Fíjate que otra cosa más, tú mencionaste los papers. Tú sabes que también hay otro estudio que fue publicado, no me acuerdo si fue en Science o en Nature, pero fue un estudio mm, en que se hizo una evaluación y resulta que los papers liderados por mujeres, aunque las mujeres primera autora ya, tienen menos reconocimiento menos que los cita, papers sí, liderados por hombres, ¿no? sí, Menos citas en la literatura, o sea, sí. es también otra muestra más de este problema internacional que Claro. estamos viendo. Y hay otro aspecto que es súper interesante y que no tiene que ver con afianzar las confianzas, y es el reconocimiento, algo que tú mencionaste recién desde el punto de vista ¿No? académico, pero también es un reconocimiento que es un poco más local. Y en este punto me gustaría mencionar el premio Adelina Gutiérrez, que Sí. fue impulsado desde la Academia de Ciencia, que justamente busca aquello, promover el talento joven en el caso de investigadoras mujeres. Cuéntanos un poco acerca de este premio y cómo se han podido medir el impacto que ha tenido en aquellas que ganan finalmente el premio de Lina Gutiérrez. Mira, esta fue una iniciativa que se inició en la Academia de Ciencias, Mm, yo te diría, hace ya más de 10 años, ¿no? Y que durante mi presidencia yo decidí que era muy difícil, porque había un solo premio, ¿no? Y ahora se da claro, un premio en ciencias exactas y un premio en ciencias naturales. mm, Y es muy para científicas menores de 40 años, ¿eh? claro, O hasta justo 40 años al momento de concursar el premio. Y es muy impresionante, yo como estoy siempre en el jurado, constatar la calidad de las claro, científicas jóvenes que tenemos en Chile, ¿ah? Uno tiene que dar un premio en cada categoría, pero realmente podría dar muchos más porque son buenísimas. claro. Entonces, y esto se destaca en la prensa, se les hacen entrevistas, ¿no? Sí, po, A mí me gustaría que tuvieran más todavía presencia, por ejemplo, que fueran entrevistadas en la televisión nacional o qué sé yo claro, qué, ¿no?, que tuvieran una repercusión no solo en la prensa escrita, sino que sí,
y en la radio, digamos, sino que también en televisión, que es la que llega prácticamente a todo el país. Tal cual, el Estamos haciendo reconocimiento. esfuerzos en ese sentido, pero es muy gratificante ver lo que Mm, estamos haciendo en Chile. Y también me lleva al otro aspecto, que es terrible ver cómo desperdiciamos talento. Mira, en eso yo sí, claro. estoy de acuerdo con mi tocayo de apellido, César Hidalgo, que dice que en Mm, este país desperdiciamos talento de una forma absurda. mm, Y es lo mismo que yo digo, de hombres y de mujeres. claro. Es tremendamente interesante este tema de conversación. Creo que iniciativas como el premio Adelina Gutiérrez son muy, muy relevantes y van a tener, no me cabe ninguna duda, un impacto en la trayectoria futuro de otras investigadoras, no solo de las que ganan el premio. Está también la iniciativa L'Oreal, que tú mencionaste también, ¿cierto? Que también premia al talento femenino, y creo que ese es el concepto, retener el talento femenino, ayudarlas a Exactamente. que lleguen donde tienen que llegar, y que no Donde por barreras merecen culturales u llegar. otros aspectos. Absolutamente, absolutamente. Y creo que eso es relevante para el país. No podemos darnos el lujo de desperdiciar el talento de la mitad de la población. Y eso ciertamente va a tener un Exactamente. impacto en el desarrollo del país. Creo que es un tema de conversación súper, súper interesante y por eso lo tenemos ciertamente acá, en la radio de la ciencia y el rock. Son las 12:56 y estamos llegando al final de esta entretenida conversación y que queremos, por supuesto, agradecer a nuestra invitada que se tomó un tiempo para estar con nosotros y conversar este tema tan, tan interesante, la doctora Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia de Ciencias. Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, muchísimas gracias a ti, Gabriel, por esta invitación que me ha permitido tocar un tema que a mí me parece fundamental para tener un mejor país más desarrollado. Estamos totalmente de acuerdo, es un tema trascendental y por eso queremos visibilizarlo. Coméntenlo también ustedes en su entorno para que el efecto sea aún mayor. Nosotros nos vamos como siempre con música y hoy una efeméride. El 4 de julio de 1995, una de mis bandas favoritas, Foo Fighters, lanza su álbum debut, así que en honor a esta conmemoración vamos a escuchar de ese disco justamente Good Grief, de los Foo Fighters, del álbum Foo Fighters, lanzado el 4 de julio de 1995. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos, chao, chao.